El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por escucharnos. Nuevamente es un gozo y un privilegio estar aquí delante del micrófono y llevarles el ministerio de la palabra de Dios. Gracias por sus cartas, sus oraciones y sus ofrendas. Todo esto sumado nos ayuda y desafía en esta tarea. Solo les hago un simple recordatorio más y sin ninguna presión. Recuerden que este ministerio radial es sostenido por las ofrendas voluntarias de los hijos de Dios. Esperamos sus cartas y contribuciones. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el tema de la resurrección del cuerpo. ¿Alguna vez se ha preguntado respecto a la clase de cuerpo que tendrá cuando sea resucitado de los muertos? Bien, vamos a responder a esto en un momento, pero antes vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, queremos agradecerte una vez más por tu palabra, este maravilloso libro que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra que trae luz en la oscuridad del corazón y nos muestra la diferencia entre lo que está mal y lo que está bien. La palabra que nos guía cuando necesitamos dirección, que satisface nuestro hambre y nuestra sed espiritual. Oh, cuánto te agradecemos por este maravilloso libro, la Biblia santa y divina, precioso tesoro. Padre, ayúdanos en este estudio, en este tiempo. Guíame. Controla mis pensamientos y mis palabras y ayúdame a hablar la verdad que bendecirá los corazones de aquellos que están escuchando. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay una pregunta en 1 Corintios 15, versículo 35, que yo quisiera utilizar como un trampolín para el estudio de hoy. La pregunta es esta: ¿con qué cuerpo vendrán? Ninguna descripción bíblica de la muerte es tan consoladora para el cristiano como aquella revelada en una palabra tan familiar como lo es dormir. Esta es una palabra que se aplica solamente al cuerpo y nunca al alma. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 11:11 al 13, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Además de la muerte de Esteban, nosotros leemos en Hechos 7:60 que él durmió. Cuando el apóstol Pablo estaba todavía vivo, él dijo respecto a los 500 hermanos que habían visto a Cristo vivo luego de su resurrección, dijo, otros ya duermen. Esto está en 1 Corintios 15:6. Su mensaje reconfortante a los creyentes en Tesalónica era, no quiero que ignoréis, hermanos, respecto a los que duermen. En 1 Tesalonicenses 4:13, aún el apóstol Pedro habló de los santos del Antiguo Testamento diciendo los padres que durmieron. En su segunda epístola, capítulo 3, versículo 4. Los santos del Antiguo Testamento fueron consolados con esta misma verdad, este mismo concepto. Más de 40 veces en el Antiguo Testamento se dice que un hombre que moría dormía con sus padres. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:16, Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Job dijo en Job 7:21, porque ahora dormiré en el polvo, si me buscares de mañana ya no existiré. En estos versículos tenemos una descripción trascendental y sublime de la muerte que asegura al creyente que su cuerpo está solamente dormido. Es un sueño ligero y transitorio del cuerpo que será seguido por un glorioso despertar al sonido de la trompeta. Esta suspensión temporaria de las actividades del cuerpo no significa que el espíritu del hombre esté dormido. El cuerpo es solo el tabernáculo o el lugar de habitación de la parte espiritual del hombre.
es el caparazón que nos sobrelleva. Respecto a la muerte del cuerpo, el Espíritu del Hijo de Dios parte de este mundo, cerrando los sentidos del cuerpo hasta el día de su resurrección. Inmediatamente después de la muerte de nuestros cuerpos, dejamos la carne para partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso leemos en Filipenses 1:23. Por otro lado, les presento una ilustración sencilla. Tiempo atrás observé que una carnicería de nuestra ciudad había cerrado. Cierto día, pasando frente al edificio, vi un cartel que decía cerrado por cambios. El dueño había suspendido sus relaciones de negocio con sus clientes por un tiempo para renovar sus servicios. Luego de 2 meses el negocio fue abierto nuevamente y tenía muchos arreglos, muchos cambios. Ahora, este es un cuadro de la muerte para el creyente. Deja el cuerpo temporariamente hasta que haya sido reparado y renovado, hasta que el hombre espiritual se traslade a aquel cuerpo resucitado. La muerte no es algo que el cristiano deba temer. Viviremos en un cuerpo literal tan real como el cuerpo que tenemos ahora. En Filipenses 3:20 y 21, Pablo escribió: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La venida de nuestro Señor Jesucristo en el aire para llevarnos al cielo necesitará que este cuerpo de corrupción sea cambiado». Tanto el cuerpo como el alma son las posesiones que Cristo ha comprado. El cuerpo es importante para el Señor. En 1 Corintios 6:13 dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. A Dios le importa mucho el cuerpo, queridos oyentes. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19 y 20 establecen lo siguiente: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fuisteis comprados por precio. El cuerpo es importante para Dios. Es el lugar de habitación del Espíritu Santo mientras los cristianos estemos en la tierra. En Romanos 12:1 y 2, Pablo escribió: «Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Dios le da gran importancia al cuerpo. Es por eso que Él quiere que usted conserve su cuerpo limpio y puro y también fuerte para Él. El cuerpo necesita una cierta cantidad de descanso, una buena cantidad de ejercicio y de una buena cantidad y calidad de alimento apropiado. Debemos cuidar nuestro cuerpo porque para Dios es importante. Cuando el cuerpo va a morir, se va a deteriorar. Esté seguro de esto. Pero el propósito del Evangelio es llevar vida eterna e inmortalidad a todos los hijos de Dios. Y como el cuerpo del creyente será transformado a la imagen del glorioso cuerpo de Cristo, podemos comenzar a preguntarnos cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. Primera de Juan 3:2 dice: «Nosotros sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, seremos como Él». Cuando nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, era un hombre joven. Ya resucitado, era un hombre joven, en la plenitud de sus fuerzas y juventud. La ancianidad no había llegado a Cristo cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. En un salmo de David, donde exalta a Cristo en gloria, leemos: «Tienes tú el rocío de tu juventud». Lo leemos en el Salmo 110, versículo 3. ¡Oh, qué maravilloso pensamiento! Tendremos una juventud eterna. Seremos como Jesús, transformados a la semejanza de su cuerpo glorioso. Sé que allí hay gente anciana que me está escuchando. Sí, escuchen por favor, no habrá cuerpos viejos ni decrépitos en el cielo. No habrá sillas de ruedas en el cielo. Nuestros cuerpos serán transformados. Tendremos juventud eterna y seremos fuertes y vigorosos por toda la eternidad, gracias a Dios y gracias a Cristo Jesús el Señor. Tampoco habrá ningún bebé gateando en el cielo, no. Todos los cuerpos serán transformados
semejantes al cuerpo de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cristo cambiará nuestro cuerpo de humillación. Lo vuelvo a leer en Filipenses 3:21. Y esa palabra cambiar significa transfigurar. Se ha sugerido que aquí tenemos nosotros el pensamiento de la metamorfosis, el cual es un cambio remarcable en la forma y la estructura de un cuerpo vivo. Por ejemplo, tenemos al gusano de seda. Luego de un tiempo, ese gusano se convierte en una preciosa mariposa, y a esto le llamamos una metamorfosis, un cambio interno que se manifiesta en una maravilla externa. Cuando nuestro Señor Jesús llevó a Pedro, a Santiago y Juan al monte, leemos que Él se transfiguró delante de ellos. Allí lo leemos en Mateo 17:2. Durante aquel breve momento, el Señor Jesucristo apareció con su cuerpo glorificado. Él fue transfigurado o metamorfoseado, si me lo permiten, delante de ellos. Después, cuando Él apareció a sus discípulos a puertas cerradas, una vez ya resucitado, tenía el cuerpo posterior a la resurrección. Esta es una historia muy interesante. Aquel capítulo 20 del Evangelio de Juan siempre me ha fascinado y nos da una vista interior de lo que es el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. En Juan 20:19 leemos: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Recuerde que las puertas estaban cerradas porque los discípulos se estaban escondiendo por miedo a sufrir persecución debido a su lealtad al Señor Jesucristo. Y repentinamente el Señor Jesucristo apareció entre ellos. No rompió la puerta, no había ningún agujero en la pared. Tenía un cuerpo que no estaba limitado por el tiempo o el espacio ni por ningún objeto físico. Era el cuerpo de posresurrección. Ahora, esa es la clase de cuerpo que nosotros vamos a tener. El cambio del cristiano en su resurrección se refiere a su cuerpo, que es donde reside el principio del pecado. Y el cristiano tiene que admitir, como Pablo hizo cuando dijo: yo sé que en mi carne, no mora el bien. Y eso lo leemos en Romanos 7:18. Ahora, la palabra cambio no se refiere a la parte espiritual del hombre. Esta palabra viene del griego, habla de una expresión que es asumida desde el exterior, que actúa ejecutando un cambio exterior. Biológicamente hablando, el cambio de un gusano en una mariposa se dice que es una metamorfosis. El feo y repulsivo gusano es confinado a una tumba y mientras en el capullo hay una sustancia que está aparentemente muerta y sin forma, pero que después que el sol de la primavera le golpea con sus rayos dorados, se convierte en una preciosa mariposa. Ahora, aunque la mariposa es diferente en apariencia al gusano, reconocemos al precioso insecto alado como siendo el mismo gusano. Es la misma criatura viviente, pero es algo diferente. Y así también es la resurrección del cuerpo. Ahora, nosotros tenemos un cuerpo de humillación que está sujeto a dolor, enfermedad, deterioro y muerte. Porque como Santiago dijo, el cuerpo es como una flor que pasa. Usted ve una hermosa flor y dice: ¡uy, qué preciosa flor! Pero no pasará mucho tiempo que esa flor morirá. Usted ve una preciosa planta con flor, pero no pasará mucho tiempo hasta que el otoño llega y esa flor se muere. El cuerpo de Adán en su estado original debe haber tenido una cubierta de gloria, pero cuando Adán pecó, esa cubierta de gloria fue reemplazada por una cubierta de humillación. En nuestros cuerpos presentes de humillación, no somos aptos para las glorias del cielo y para la presencia de Dios. Nunca podríamos entrar al cielo con este cuerpo. Primero, el cuerpo no podría atravesar el cielo atmosférico. Y más allá de los cielos atmosféricos, no podríamos pasar por el cielo estelar con este cuerpo. Es por eso que los astronautas tienen que cargar trajes especiales y máquinas especiales para surcar ese espacio en el cielo. Sin estos trajes, ellos no podrían sobrevivir en el espacio exterior. Por lo tanto, nosotros no podríamos entrar en la presencia de Dios con este cuerpo por muchas razones. Una, no podríamos atravesar los cielos. Y dos, es un cuerpo no apto para estar ante la presencia de Dios.
Pero Dios va a transformar nuestro cuerpo de humillación y lo va a hacer a semejanza del cuerpo de Jesucristo. Pero va a ser el mismo cuerpo, es decir, será reconocible, pero cambiado maravillosamente. A menudo me hacen la siguiente pregunta: ¿nos reconoceremos unos a otros en el cielo? Cada vez que hacen esa pregunta, yo siempre recuerdo al cristiano escocés que estaba muriendo en su cama. Su esposa estaba sentada al lado de la cama sosteniendo su mano y ella le dijo a su esposo, ambos sabían que se estaba muriendo, y le dijo, ¿piensas que nos reconoceremos uno al otro en el cielo? Y el hombre le dijo a su esposa, querida, ¿piensas que tendremos menos sentidos en el cielo de los que tenemos ahora? Bien, yo creo que nos reconoceremos mucho mejor unos a otros en el cielo. Algunos escépticos han establecido el argumento de que será imposible que el mismo cuerpo sea resucitado de aquellos cuerpos que han estado muertos por cientos de años y descompuestos y reducidos a polvo. Entonces nos dicen que aquellos elementos que componen un cuerpo se han convertido en parte de otros cuerpos. Por ejemplo, un muerto se deteriora. Sobre la tumba de aquel cuerpo crece un árbol, sus raíces se alimentan con los elementos del cuerpo muerto. Si el fruto de aquel árbol es comido por otro hombre, los elementos del cuerpo deteriorado en la tumba se convierten en parte de los cuerpos de otros hombres. Y esta es la forma en que algunas personas especulan. O si no, hablan de una persona perdida en el mar, cuyo cuerpo es comido por alguna clase de tiburón, y ellos concluyen que es imposible que aquel mismo cuerpo sea resucitado átomo por átomo. Bueno, Dios se anticipó a esos problemas, a esos planteos. Permítame leer 1 Corintios 15:35. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Para responder esto, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la ilustración de un granjero sembrando semillas. Cuando un granjero arroja las semillas al suelo, él sabe que cuando la semilla muere, no significa que ese sea el final de sus esfuerzos. El granjero sabe que una semilla se convertirá en una vida completa y que producirá muchos cientos de granos como el que acaba de plantar. La semilla que fue plantada y que él todavía no puede ver tiene una absoluta identidad. Y lo mismo sucede con la resurrección de nuestros cuerpos. 1 Corintios 15:35 al 38 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No será necesario para Dios utilizar cada parte de estos cuerpos cuando Él los levante de la tumba. Tal pensamiento no se enseña en las Escrituras. Es más, es científicamente verdad que las partes que componen nuestro cuerpo sufren de cambios periódicos. Se nos enseña que a través del cambio de los elementos de nuestras células, nosotros recibimos nuevo cuerpo cada 7 años. Y todo aunque nosotros no seamos conscientes de este cambio radical, porque es gradual. Y sin embargo no tenemos hoy el mismo cuerpo que teníamos hace 7 años atrás. Pero sin embargo tenemos una identidad que nosotros mantenemos todo nuestro tiempo de vida. Y les repito, aún no hay ni una célula de nuestro cuerpo que haya estado aquí 7 años atrás. En la resurrección los cuerpos de los creyentes tendrán sus propias identidades individuales. El hecho de que después de la muerte nuestra sustancia física se desintegra y se esparce no genera una dificultad para Dios, porque Dios puede transformar gloriosamente a estos cuerpos. Por el nuevo nacimiento nosotros nacemos de nuevo en el reino de Dios, un reino que nunca puede desintegrarse porque el pecado nunca podrá entrar. Allí no existirá peligro ni corrupción. La resurrección será la ocasión en que nuestros cuerpos se convertirán en incorruptibles para heredar el reino de Dios. Entonces pasaremos de la corrupción a la incorrupción, de la mortalidad a la inmortalidad. 1 Corintios 15:42 dice, se sembró en corrupción, resucitará en incorrupción.
1 Corintios 15:53 dice: porque esto corruptible debe ser hecho incorruptible. La muerte está escrita en la cara de todo aquel ser humano que vive. En el momento que comenzamos a vivir, comenzamos a morir. Nacemos para morir en este mundo. El informe del nacimiento de un nuevo bebé garantiza la excavación de una nueva tumba. El predicador escribió estas palabras en Eclesiastés 12, versículos 3, 5 y 7. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá la almendra y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Estos versículos forman un cuadro del cuerpo de corrupción. Su destino es la muerte y la disolución. Pero nuestros cuerpos en el cielo deben ser cuerpos libres de corrupción, de muerte y de disolución. Y amados, esta es la clase de cuerpo que Cristo nos dará cuando Él venga. Se sepulta en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Tenemos alguna idea de un cuerpo incorruptible en aquella escena del monte de la transfiguración a la cual me referí hace unos momentos? Moisés y Elías aparecieron juntos con Cristo. Moisés había muerto hacía cientos de años y aún estaba allí, reconocible, en un cuerpo glorioso. Y Elías había sido llevado al cielo sin morir cerca de 900 años antes, y él también estaba allí en un cuerpo glorificado. Nuestra resurrección nos vestirá con cuerpos en donde la enfermedad nunca entrará, en donde ningún dolor, ni debilidad, ni fiebre podrá tocar nuestros cuerpos resucitados. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados oyentes, no puedo encontrar nada en todo lo que la Biblia dice que traiga a mi corazón mayor paz y sea más consolador para la mente del Hijo de Dios. Quien quiera que sea hoy, cualquiera sea el lugar donde esté, si usted es una persona anciana o está enfermo o sufre dolor, considere, mi hermano, considere, mi hermana, lo mejor está aún por venir. Dios tiene algo maravilloso planeado para todos nosotros. Sí, nos vamos a enfermar y morir si el Señor no viene antes. Y yo quiero que usted esté consciente de aquellos que enseñan una fe falsa y que le dicen que la enfermedad no es una parte de esta vida y que Jesucristo le permitirá estar bien todo el tiempo. Estos cuerpos están en un estado de deterioro y no hay poder que pueda evitar la muerte cuando nuestro turno nos llega. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Yo creo que Dios quiere que todos nosotros estemos bien, pero algunas veces la enfermedad es para la gloria de Dios. El hombre que nació ciego, allí en Juan 9, fue ciego para la gloria de Dios. Para nosotros los cristianos lo mejor está aún por venir. Considere, mi hermano, considere, mi hermana. Dios tiene algo maravilloso planeado para usted y para mí. Si usted no es salvo, amigo mío, adhiera a estas buenas cosas que Dios ha planeado para los suyos, creyendo en el Señor Jesucristo, y entonces será salvo. Al recibirle como su Salvador personal, confíe en el Señor Jesucristo. Bueno, nuestro estudio se hace cada vez más interesante mientras vamos avanzando, Si Dios quiere, nos vamos a encontrar a la misma hora y en el mismo punto del dial para continuar con nuestro estudio sobre la resurrección del cuerpo. Los estaré esperando y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial.
Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.